Hablamos de la inflación. ¿Le suena el término inflación? Bueno, pero vamos a hablar de lo que impacta en los alimentos, porque muchas veces hablamos del número global inflacionario en la Argentina, en los países de Latinoamérica, pero nos vamos a detener en esta ocasión en los alimentos. ¿Cuánto impacta la inflación en los alimentos, ¿no? Y en América Latina, es el dato que queremos traerle hoy, es la región del mundo con los precios de los alimentos más altos. ¿Han escuchado ustedes respecto a esta situación varias cuestiones que argumentan, bueno, por qué tenemos los precios más altos en los alimentos? Bueno, vamos a empezar a saber de qué se trata. Bueno, mientras el mundo avanza de manera lenta pero sostenida hacia una recuperación de los precios de los alimentos a los niveles previos a la guerra de Rusia en Ucrania, aquí se ha utilizado mucho este tema, ¿no?, en la Argentina respecto a justificar el alto precio de los alimentos en nuestro país. Y una de las variables tenía que ver con la guerra, ¿no? Pero bueno, ya hay muchos países en el mundo que han empezado a convivir con esta situación y han empezado a recuperarse. América Latina y el Caribe lo hace a un ritmo mucho, pero mucho más lento que el resto de los países del mundo. Entre enero y abril de este año, el top 10 del ranking lo lidera el Líbano y por debajo de la Argentina aparecen Zimbabue, Irán, Turquía, Egipto, Surinam, Ruanda, Laos y Ghana. Venezuela no forma parte porque no hay datos disponibles. Fíjense, vamos a marcarlo. Nos arrima la producción, como siempre, muy gentilmente, este dato para ir marcándoles a ustedes estos países, ¿no?, para tener en cuenta, ¿no? Zimbabue, Irán, Turquía, Egipto, Surinam. Allí está la Argentina, ¿no? Allí está la Argentina, entre estos países, ¿no? Qué situación triste que vive en nuestro país, pero bueno, también es bueno saber cómo estamos respecto al mundo. Y no estamos bien. No solo que en la Argentina, sino cuando nos comparamos a nivel mundial. Hay un gráfico muy interesante que es la inflación en alimentos en la América Latina y el Caribe, otras regiones y el mundo, el periodo analizado 2021-2022. Solamente para que ustedes puedan saber de qué se trata, porque los colores están muy finitos allí marcados, pero ustedes deben suponer que este color más amarronado tiene que ver con ¿no?, con América Latina y el Caribe. Fíjense cómo despegó desde enero de 2012, que se toma la medida en los 10 años, hasta septiembre de 2022, bueno, América Latina y el Caribe respecto a el mundo, a África, a Asia, a Europa, a todos los otros colores que ustedes ven aquí, ¿no? América Latina y el Caribe, fíjense en esta curva cómo se dispara ya casi a finales de 2022 en un término de 10 años donde se hizo el estudio y la comparativa. Bueno, ¿cuáles son los países con mayor inflación de alimentos? Bueno, yo no les voy a descubrir nada nuevo porque ustedes lo saben a esto, pero fíjense los números, ¿no?, que tienen que ver con esta situación que refrendamos. Primero está Venezuela con la anual, ¿no?, la inflación anualizada, 110.39, Argentina con el 86.62, esto era también con un estudio que finalizaba en 2022, Surinam con el 39.77, fíjense esa diferencia, es el doble, es abismal. Haití con el 32.85, Colombia con el 26.6, Chile con el 22%. Bueno, Chile es un país que limita con la Argentina y uno siempre dice, no, si no querés mirar mucho para afuera del mundo, mirá los países limítrofes. Bueno, tienen otra perspectiva y otro panorama en este contexto. Y pensamos en los factores, porque también, bueno, ¿qué es lo que sucede para que nos pase lo que nos pasa, ¿no?, con respecto a la inflación? La inflación en los precios de los alimentos en la región es sistemáticamente más elevada que la inflación general. Esto, cuando uno se toma el trabajo de ver lo que genera el INDEC todos los meses respecto a la inflación y después se clasifica por tipo de producto que se consume. En alimentos es más cara que la inflación global. La invasión de Rusia en Ucrania desató una crisis alimentaria global. Que esto también es cierto,
pero es parcialmente creíble cuando se focaliza aquí toda la situación como si fuera el gran culpable, ¿no? Esta crisis, porque otros han convivido y tienen números muchísimo más bajos que la Argentina. Otro factor clave en la inflación alimentaria es la sequía, también un dato cierto, un dato real que ha invadido a esta zona del país, ¿no? Pero no es el único. La inflación obliga a las personas a adoptar mecanismos de supervivencias cada vez mucho más severos, como reducir la cantidad, la frecuencia y la diversidad de los alimentos consumidos o tomar decisiones irreversibles como la de emigrar. Bueno, acá hay situaciones también que tienen que ver con la salida más directa que tiene Argentina, era Ezeiza, ¿no? Se sigue hablando de esa situación como una situación coyuntural. Bueno, allí está planteado, ¿no? Esto de inflación en América Latina, porque es la región del mundo con los precios de alimentos más altos. Hay todas verdades relativas respecto a lo que manifiesta la clase dirigencial y focalicemos no en nuestro país, ni hablemos de los países vecinos. Hay verdades relativas respecto a lo que pasa, no solo en Argentina y en el mundo. Pero no nos quedemos con esta única verdad, porque esto es parte, es un recorte de la realidad. Estemos muy atentos para la próxima medición que se va a hacer en unos 10, 15 días, que vamos a conocer seguramente los índices inflacionarios de este mes, de cómo está discriminado, ¿no? Y en alimentos es increíble, ustedes lo comprueban a diario, nosotros también, cuando tenemos que ir a hacer la compra de los alimentos y de los insumos, es una disparada de precios increíbles. Bueno, hay otras herramientas que se pueden empezar a ejecutar para encontrar un cambio. Estas situaciones son entendibles, están pasando en el mundo y están pasando en la Argentina, pero no son las únicas. Hay que hacer un control de precios también mucho más agresivo y mucha más presencia del Estado para controlar. El Estado es estar. Bueno, si no está, entonces no hay Estado posible y presente para una construcción económica mucho más eficiente de la Argentina. Vamos a ir a la pausa, si les parece. Esto es Bella Tarde Argentinos. Quédense ahí porque ya continuamos, como siempre, con mucho más.